Cuarto mandamiento. ¿Por qué se cambió el sábado por el domingo? Veamos qué dice la Biblia. Empecemos con lo que dice Jesús en el Nuevo Testamento. Mateo 5, 17 al 18. No piensen que he venido a abolir las enseñanzas de la ley y los profetas, no he venido a abolirlas, sino a cumplirlas hasta sus últimas consecuencias. Porque les aseguro que mientras duren el cielo y la tierra, ni una jota ni una tilde pasará de la ley, hasta que todo se haya cumplido. Profundicemos en el cuarto mandamiento. Mandamiento sobre el día de reposo, sábado. Mientras que en Éxodo 20, 8 al 11, se menciona que el séptimo día es santo porque Dios descansó de la creación, en Deuteronomio 5, 12 al 15, se añade una razón adicional. Acuérdate de que fuiste esclavo en Egipto y que el Señor, tu Dios, te sacó de allí con mano fuerte y brazo extendido. Por eso te ha mandado guardar el sábado. Aquí se asocia el descanso sabático no solo con la creación, sino también con la liberación de la esclavitud en Egipto. Es un recordatorio de la liberación que Dios les otorgó, y cómo deben dedicar ese día a honrar esa libertad. En el contexto actual, aún existe una esclavitud, que es la esclavitud del pecado, lo que trae como consecuencia la muerte eterna, la cual solo puede ser redimida con la aceptación plena de que Jesús es el Cristo de Dios, quien pagó con su vida el pecado de todo aquel que lo acepte como su Señor y Salvador. Cabe resaltar que esto implica la obediencia a Jesús de ya no pecar y obedecer los mandamientos. En Isaías 56, 6 al 7, extiende aún más para aclarar que los mandamientos es para todos los que aceptan a Dios como su único Señor y Dios. A los extranjeros que se han unido al Señor para servirlo, para amar su nombre y adorarlo, y que guardan el día sábado, que es el día de reposo sin profanarlo, y se mantienen firmes en mi pacto. Yo los llevaré a mi monte santo, y los llenaré de alegría en mi casa de oración. Sus holocaustos y sacrificios serán aceptados en mi altar, porque mi casa será llamada casa de oración para todos los pueblos. ¿Cómo le nombró Dios a este día de reposo en el idioma hebreo, y cuál sería la expresión más cercana en español? En Génesis 2, 2-3, cuando Dios reposó en el séptimo día, el término utilizado en el texto original en hebreo es Shabbat, que literalmente significa descanso o cesar de trabajar. Este es el origen de lo que en la tradición judía y posteriormente en las escrituras se denomina como sábado, un día dedicado al descanso y a la santificación. La palabra Shabbat se deriva del verbo hebreo Shabbat, que significa cesar o detenerse. Por lo tanto, la traducción más cercana al español sería reposo o día de descanso. Respaldo bíblico de la vigencia del cuarto mandamiento. Antiguo Testamento. El primer versículo de la Biblia donde se menciona el sábado, día de reposo, es en Génesis 2, 2 al 3. Génesis 2, 2 al 3. Cuando llegó el séptimo día, Dios había terminado su obra que había hecho, y reposó en el séptimo día de toda la obra que había hecho. Entonces bendijo Dios el día séptimo, y lo santificó, porque en él reposó de toda su obra que había creado Dios en perfección. Éxodo 16, 29 al 30. Miren que el Señor les ha dado el sábado, por eso en el sexto día les da pan para 2 días. Quédese cada uno en su lugar, nadie salga de su lugar en el séptimo día. Así el pueblo reposó el séptimo día. Éxodo 20, 8 al 10. Acuérdate del sábado para santificarlo. 6 días trabajarás y harás todo tu trabajo, pero el séptimo día, el sábado, es el día de descanso en honor al Señor tu Dios. No harás en él trabajo alguno, ni tú, ni tu hijo, ni tu hija, ni tu siervo, ni tu sierva, ni tu ganado, ni el extranjero que está dentro de tus puertas. Éxodo 31, 12 al 18. El Señor dijo a Moisés, diles a los israelitas, ustedes deben guardar mis sábados. Esto será una señal entre yo y ustedes por todas las generaciones, para que sepan que yo soy el Señor, que los santifico. Guarden el sábado, porque para ustedes es un día santo. El que lo profane será castigado con la muerte, cualquiera que haga algún trabajo en ese día será eliminado de su pueblo. Se trabajará 6 días, pero el día séptimo será de reposo consagrado al Señor. Cualquiera que trabaje en sábado será castigado con la muerte. Los israelitas y sus descendientes deberán guardar el sábado, celebrándolo por todas las generaciones como un pacto perpetuo. Será una señal entre yo y los israelitas para siempre, porque en 6 días hizo el Señor los cielos y la tierra, y el séptimo día dejó de trabajar y descansó. Cuando el Señor terminó de hablar con Moisés en el monte Sinaí, le entregó las 2 tablas del pacto, tablas de piedra escritas por el dedo de Dios. Números 23, 19. Dios no miente como el hombre, ni se retracta como los humanos. ¿Acaso no hace lo que dice? ¿Acaso no cumple lo que anuncia?
Este versículo destaca la inmutabilidad y la fidelidad de Dios, mostrando que Él no cambia de opinión como los seres humanos y siempre cumple sus promesas. Isaías 40, 8. Se seca la hierba, se marchita la flor, pero permanece para siempre la palabra de nuestro Señor Dios. En este versículo recordamos que la palabra de Dios es inmutable, permanece para siempre. Isaías 56, 6 al 7. A los extranjeros que se han unido al Señor para servirlo, para amar su nombre y adorarlo, y que guardan el día sábado, que es el día de reposo sin profanarlo y se mantienen firmes en mi pacto, yo los llevaré a mi monte santo, y los llenaré de alegría en mi casa de oración. Sus holocaustos y sacrificios serán aceptados en mi altar, porque mi casa será llamada casa de oración para todos los pueblos. Levítico 23, 3. 6 días se trabajará, pero el sábado, que es el séptimo día, será de reposo completo y de asamblea santa. No harán en él trabajo alguno, es sábado, día de reposo para el Señor donde quiera que habiten. Deuteronomio 5, 12 al 14. Guardarás el sábado para santificarlo, como el Señor tu Dios te ha mandado. 6 días trabajarás y en ellos harás todo tu trabajo, pero el séptimo día es sábado, día de reposo para el Señor tu Dios, no harás en él trabajo alguno, ni tú, ni tu hijo, ni tu hija, ni tu siervo, ni tu sierva, ni tu buey, ni tu asno, ni ninguno de tus animales, ni el extranjero que está dentro de tus puertas, para que descansen tu siervo y tu sierva como tú. Nehemías 13, 19. Y sucedió que cuando las puertas de Jerusalén comenzaban a oscurecerse antes del sábado, ordené que las puertas se cerraran y que no se abrieran hasta después del sábado. Y puse a algunos de mis siervos junto a las puertas para que no entrara carga alguna en día de sábado. Isaías 58, 13 al 14. Si observas el descanso del sábado y no haces negocios en mi día santo, y consideras al sábado tu delicia, y lo consagras a la gloria del Señor, si lo honras absteniéndote de viajes y evitas hacer negocios y contratos, entonces el Señor será tu delicia. Te encumbraré en medio del país, y disfrutarás de la herencia de tu antepasado Jacob. Es el Señor quien lo dice. Jeremías 17, 21 al 22. Así dice el Señor, cuídense mucho de transportar carga el día sábado, ni meterla por las puertas de Jerusalén. No saquen carga de sus casas el día sábado, ni hagan trabajo alguno, sino santifiquen el día sábado, como mandé a sus antepasados. Ezequiel 20, 19 al 20. Yo soy el Señor tu Dios. Sigan mis decretos, obedezcan mis mandamientos. Guarden mis sábados como días consagrados a mí, como señal entre ustedes y yo, para que reconozcan que yo soy el Señor su Dios. Nuevo Testamento. Volvemos a repetir lo que dice Jesús. Mateo 5, 17 al 18. No piensen que he venido a abolir las enseñanzas de la ley y los profetas, no he venido a abolirlas, sino a cumplirlas hasta sus últimas consecuencias. Porque les aseguro que mientras duren el cielo y la tierra, ni una jota ni una tilde pasará de la ley, hasta que todo se haya cumplido. Mateo 12, 8. Porque el Hijo del Hombre es Señor del sábado. Esta afirmación subraya la divinidad de Jesús y su autoridad para interpretar y aplicar las leyes sabáticas. Mateo 24, 20. Oren para que no les toque huir en invierno ni en sábado. Jesús menciona el sábado en el contexto de la oración y la preparación, subrayando la importancia de este día incluso en tiempos de dificultad. Mateo 24, 35. El cielo y la tierra pasarán, pero mis palabras no pasarán. La palabra de Jesús es la palabra de Dios, esto incluye los 10 mandamientos. Marcos 2, 27 al 28. El sábado se hizo para el hombre, y no el hombre para el sábado. Así que el Hijo del Hombre es Señor incluso del sábado. Jesús pone énfasis en el propósito espiritual del sábado y afirma su autoridad sobre él. No lo abroga, señala que el sábado debe estar ligado al culto a Dios y reposo del hombre para acercarse a Dios. Lucas 4, 16. Llegó Jesús a Nazaret, donde se había criado, conforme a su costumbre entró en la sinagoga un sábado, y se levantó a leer. Lucas 23, 56. Y regresaron y prepararon especias aromáticas y ungüentos, y descansaron el sábado conforme al mandamiento. Los seguidores de Jesús continuaron observando el sábado incluso después de su muerte, siguiendo el mandamiento de descansar en este día sagrado. Juan 14, 15. Jesús dice, si me aman, obedezcan mis mandamientos. Jesús es claro en decir que los mandamientos siempre están vigentes. Hechos 13, 14. Pero ellos, saliendo de Perge, llegaron a Antioquía de Pisidia, y entraron en la sinagoga el sábado y se sentaron.
Pablo y sus compañeros observaban el sábado y asistían a la sinagoga para adorar y enseñar, mostrando la continuidad de la observancia sabática en la iglesia primitiva. Hechos 17:2. Y Pablo, según su costumbre, fue a ellos, y por 3 sábados dialogó con ellos, acerca de las Escrituras. Pablo tenía la costumbre de enseñar en las sinagogas durante el sábado, utilizando este día para compartir y discutir las Escrituras con otros. Colosenses 2, 16 al 17. Por tanto, que nadie los juzgue en comida o en bebida, o en cuanto a días de fiesta, luna nueva o sábados, todo lo cual es sombra de lo que ha de venir, pero el cuerpo es de Cristo. Aquí, Pablo escribe una carta en respuesta a los creyentes de Cristo que habitaban en la ciudad de Colosas, ubicada hoy dentro de los límites de Turquía, en la cual aclara que los colosenses creyentes de Jesús deben continuar manteniendo sus enseñanzas, a pesar de que la gente no creyente de Colosas los criticara y juzgara por mantener la obediencia a Dios, por lo que se debe comer o beber, además de mantener y guardar los días y fiestas sagradas en honra a Dios. Tal vez las palabras de Pablo confundan a algunas personas, pero debemos recordar el contexto de esta carta, y a quienes se las escribió, enseña que los días sagrados como el sábado son la sombra de lo que ha de venir. Es decir, es la sombra del reino de Dios, de Cristo, insistiendo que es el cuerpo de Cristo, dado que resalta que el cuerpo es de Cristo, el cual proyecta esa sombra. Cuando Pablo dice, todo esto es sombra de lo que ha de venir, en un sentido real, la sombra es una proyección de algo que existe ahora mismo, solo existe sombra si existe el objeto o persona que la proyecta. Y cuando dice de lo que ha de venir, significa que es una proyección de algo vigente y que se aproxima, que es Jesús. Esto nos hace entender que debe mantenerse el cumplimiento de los mandamientos, manteniéndose la iglesia firme hasta la segunda venida de Jesús. Conclusiones. 1. La inmutabilidad de la palabra de Dios. En varias partes de la Biblia se afirma que la palabra de Dios es eterna e inmutable. Versículos como Isaías 40:8 y Mateo 24:35 recalcan que la palabra de Dios permanece para siempre. Los 10 mandamientos, como parte de la palabra y ley que Dios entregó a Moisés, fueron grabados por el mismo Dios en tablas de piedra, lo que simboliza su carácter eterno y su autoridad. 2. El cambio del sábado por el domingo. El cambio hacia el domingo comenzó principalmente como una práctica en la iglesia primitiva debido a la resurrección de Jesús, que ocurrió el primer día de la semana, domingo. Los primeros cristianos querían conmemorar este evento, lo que les llevó a reunirse ese día para celebrar la resurrección, compartir y separar el pan y compartir la fe. Algunos textos del Nuevo Testamento, como Hechos 27 y 1 Corintios 16:2, muestran que varias comunidades cristianas comenzaron a reunirse en domingo. Sin embargo, estas referencias no implican que se haya abrogado el sábado como día de reposo ni que se haya instituido formalmente el domingo como reemplazo del sábado. Contexto histórico. El cambio al domingo también fue influenciado por cuestiones políticas y sociales en el Imperio Romano. En el año 321 DC, el emperador Constantino emitió un decreto, el Concilio de la Odisea, que declaraba el domingo como día de descanso y de adoración para los romanos y pueblos conquistados. El Concilio de la Odisea en el siglo IV llegó a prohibir la observancia del sábado en favor del domingo, ya que el domingo era el día en que muchos romanos adoraban al sol, en la religión romana. Pero este decreto incluía a los cristianos romanos y a todas las ciudades gobernadas por el Imperio Romano. Esto obligó a que el domingo se convirtiera en el día principal de adoración para los cristianos, lo que consolidó la costumbre, pero esta decisión fue una política imperial, no una orden de Dios. 3. ¿Es un error este cambio de día? Basado en el análisis bíblico, es correcto decir que Dios no cambió el día de reposo. El cambio del sábado al domingo no tiene un respaldo claro en la Escritura, lo que sugiere que esta interpretación y práctica puede haber sido un error humano influenciado por la tradición y el contexto histórico. Dado que los 10 mandamientos son inmutables según las Escrituras, es razonable afirmar que el sábado sigue siendo el día de reposo establecido por Dios y que no hay evidencia bíblica para justificar un cambio a otro día. 4. ¿Existe en la Biblia un versículo que indique expresamente este cambio? No hay mandato divino para cambiar el día de reposo del sábado al domingo, esto es un punto central.